Vamos a ver ahora el gran capítulo de los tumores de testículo. Los tumores de testículo los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Los tumores de células germinales, que representan el 95% de los casos, y los tumores de los cordones sexuales. Dentro de los tumores de células germinales, a su vez, los vamos a clasificar con un solo patrón histológico o con más de un patrón histológico. Recuerden que estos tumores de las células germinales derivan todos de células totipotenciales. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse o de dividirse y formar distintos tejidos que van a ser los que van a dar origen a estos tumores. Estos tumores germinales los vamos a encontrar también en el ovario y en algunos sitios de la línea media del organismo, como puede ser el mediastino o parte de la cavidad abdominal. Esto se explica porque estas células totipotenciales durante el desarrollo embrionario migraron por la línea media hasta llegar a las gónadas. Con respecto a los tumores germinales, se puede considerar que globalmente son tumores malignos, si bien tienen distintos comportamientos entre ellos. Ya los vamos a ir analizando uno por uno. Dentro de los tumores de los cordones sexuales, la mayoría de ellos, el 90%, son de comportamiento benigno. Sin embargo, como vienen del estroma gonadal, tienen la capacidad de producir hormonas, especialmente los de Leydig. Eso hace que, si bien como tumores no son potencialmente agresivos, pueden producir algunos síndromes hormonales bastante complejos, como por ejemplo la ginecomastia en el hombre o la feminización del vello en el hombre en el área del pubis o la desaparición del pelo en el tórax. Y en los niños podrían inducir una madurez sexual precoz. El seminoma es el tumor germinal más frecuente. Se da aproximadamente entre los 30 y los 35 años de edad. Puede alcanzar un gran tamaño y reemplazar casi en su totalidad al parénquima testicular. Macroscópicamente se reconoce como una masa de aspecto lobulado, blanco-grisácea, que puede ser homogénea, pero en ocasiones presenta áreas de necrosis y de hemorragia. Microscópicamente se reconoce una sábana de células bastante regulares entre sí, separadas por unos tractos fibrosos delicados y delimitando algunos nódulos. Las células son uniformes, decíamos, y de citoplasma claro por la presencia de glucógeno. Este tumor es extremadamente radiosensible, por lo que su pronóstico es bastante bueno si lo detectamos en etapas tempranas. Las metástasis van a ser por vía linfática a los ganglios lateroaórticos y retroperitoneales. Recuerden que su origen embriológico viene desde la cavidad abdominal y por lo tanto los ganglios van a estar ubicados en esa zona. Dentro del seminoma hay una variedad que es el seminoma anaplásico. Algunos autores lo consideran una variedad de este. Difiere del seminoma clásico en que las células son bastante más anaplásicas y hay mayor cantidad de figuras de mitosis. Sin embargo, no es significativamente peor su pronóstico. Debemos mencionar además el seminoma espermatocítico, que tiene un origen ligeramente diferente de la célula de origen del seminoma clásico y un comportamiento también diferente. El seminoma espermatocítico se da en hombres mayores a partir de los 65 años de edad y tiene un crecimiento lento y sus metástasis son muy tardías, por lo que su pronóstico es relativamente bueno. Siguiendo con los tumores germinales,
vamos a hablar del carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario es un tumor que aparece en los 20, 30 años de la vida y si bien puede ser un poquito más pequeño que el seminoma, su aspecto macroscópico es bastante más agresivo. Es de bordes pocos precisos, es abigarrado, puede tener áreas de necrosis y áreas de hemorragia. Microscópicamente son células que se disponen formando túbulos o formando cordones, a veces dispuestas en sábanas, con marcada anaplasia y con frecuentes figuras de mitosis. Algunos de estos tumores pueden producir sustancias como la alfa-fetoproteína. El otro tumor que vamos a ver en este cuadro, en estas imágenes, es el tumor del saco vitelino o del seno endodérmico. Este tumor es frecuente en los niños, aproximadamente hasta los 3, 4 años de edad. Es un tumor que reproduce o cuyas células se han orientado hacia la formación de estructuras endodérmicas como el saco vitelino. Característicamente presentan estas imágenes de aspecto espiralado que se llaman cuerpos de Schiller-Duval. Este tumor también produce alfa-fetoproteína y el pronóstico para estos niños es bastante bueno si lo detectamos en forma temprana. Este tumor, el coriocarcinoma, es probablemente el más agresivo del grupo. Si bien macroscópicamente no es un tumor muy grande, tiene un aspecto bastante maligno con frecuentes áreas de necrosis o importante necrosis y hemorragia. Tan importante, tan grande es el componente de necrosis y de hemorragia que a veces queda reducido a una cicatriz fibrosa. Por supuesto que antes de llegar a este estadio ya ha dado múltiples metástasis a diferentes órganos. Su vía de diseminación es sanguínea. En este caso, la célula totipotencial se ha inclinado a formar un tejido compuesto por dos variedades de células. Unas células individuales con membrana citoplasmática marcada, bastante llamativas, llamadas citotrofoblastos, y otras células en las que en una gran matriz, en un gran citoplasma, en realidad hay confluencia de muchos núcleos. En realidad se trata de un sinsitio. Entonces, este tumor microscópicamente, está formado por cito y sinsitio trofoblasto, con frecuentes áreas de necrosis y de hemorragia. Los teratomas forman parte de un grupo de tumores complejos que presentan varios tejidos y muestran más de una o tejidos representantes de más de una capa germinal. Macroscópicamente pueden presentar desde 5 a 10 centímetros promedio de tamaño y esa gran diversidad de tejidos que lo forman explica también parte de su macroscopía. Son heterogéneos en su aspecto, con áreas sólidas, con áreas quísticas, algunas con material de aspecto hemático, con áreas pardas, otras blancas grisáceas, etc. Esto representa, o microscópicamente lo podemos entender, cuando vemos que muestran cartílago, tejido de aspecto neural, tejido de aspecto epitelial, o conforman estructuras de aspecto tubuliformes, etc. Normalmente o habitualmente se van a presentar desde la niñez hasta la edad adulta inclusive, y los tejidos que presentan pueden ser maduros o inmaduros. También puede suceder que se den puros, o sea que solamente se trate de teratomas o que estén combinados con otros tumores. En los niños habitualmente lo que vemos son tumores maduros y puros, o sea que no están combinados con otro tipo de tumor. Y en este caso el pronóstico para estos niños es bueno. En cambio, en el adulto pospuberal son tumores habitualmente sólidos
con un componente inmaduro y que muchas veces está combinado con otro tipo de tumor. Y en esos casos el pronóstico es menos favorable que para el niño, por supuesto. Tenemos ahí la imagen nosotros de una macroscopía, de un teratoma, donde se reconocen áreas pardas, otras blanquecinas, algunas de aspecto quístico y que microscópicamente corresponden a una gran variedad de tejidos que están representados por cartílagos, tejidos de tipo epitelial, algunos conductos, algunas glándulas, etc. La imagen inferior está mostrando un tumor que no es puro, se trata de un teratocarcinoma y ahí vemos verdaderamente que hay imágenes de reblandecimiento y hemorragia en la macroscopía del tumor. Vamos a mencionar también dentro de las estructuras relacionadas con el testículo y el epidídimo las lesiones de la túnica vaginal. Esta es una especie de saco, de bolsa que está revestida por células mesoteliales y que a veces en presencia de infecciones y otras veces espontáneamente suele llenarse de un líquido claro que conforma lo que llamamos el hidrocele. Este hidrocele causa un aumento clínicamente del testículo, pero en realidad si analizamos bien la constitución por transiluminación o por ecografía, vamos a ver que está relleno este saco por líquido. En otras ocasiones, esta cavidad suele llenarse de sangre, en el caso de un traumatismo, y se llama hematocele, y en algunas ocasiones, cuando hay un proceso de obstrucción linfática importante, se acumula linfa y se llama quilocele. Es necesario corregir este trastorno. A veces con cirugía podemos solucionar este trastorno de la túnica vaginal llamado hidrocele. Y por último vamos a hablar de la próstata. Recuerden que esta es una glándula que tiene aproximadamente el tamaño de una nuez y pesa de 10 a 20 gramos y está ubicada rodeando el cuello de la vejiga y de la uretra. Dentro de los procesos comunes que afectan a la próstata tenemos las inflamaciones. La inflamación de la próstata se llama prostatitis y la podemos clasificar en bacteriana aguda y crónica, abacteriana crónica y granulomatosa. De ellas, la bacteriana aguda y crónica generalmente tiene como punto de referencia alguna infección de la vía urinaria previa. Es así que lo que solemos encontrar como agente etiológico es la Escherichia coli, algunos cocos, algunos gram negativos, y generalmente se produce por un reflujo de la orina que puede estar contaminada. Lo que vamos a encontrar en esta prostatitis aguda es la presencia de microabscesos en la glándula. El paciente presenta fiebre, malestar general y dificultad para orinar. Las formas crónicas son un poco más inespecíficas y el hallazgo más característico es la presencia de infiltrado mononuclear que puede estar difuso o formando acúmulos. Tenemos también procesos abacterianos crónicos bastante frecuentes, pero sin mayor trascendencia clínica, y hay formas granulomatosas que pueden responder a infecciones severas, fúngicas, muy raras, o tal vez a la presencia, al escape de ciertas sustancias de los túbulos y conductos normales y la reacción granulomatosa de la glándula. La hiperplasia nodular de próstata es con mucho la patología más frecuente de la próstata. Es tan frecuente que en algunos aspectos parecería que es un fenómeno normal que va a aparecer según el paciente avance en su edad. Sin embargo, sigue siendo un trastorno patológico.
Como su nombre lo dice, es una hiperplasia, o sea, es el aumento del tamaño de la glándula por el aumento del número de sus células. Se dispone formando nódulos, de ahí el nombre de hiperplasia nodular de la próstata. La zona en que se desarrolla o que se produce es en el área transicional y central de la glándula. Esto es sumamente importante para justificar la sintomatología que tiene este paciente. Lo que vamos a encontrar son nódulos estromales y epiteliales, es decir, proliferan o aumentan los dos componentes, a veces mayormente uno que otro, pero los dos componentes están aumentados. Estos nódulos estromales y epiteliales en estas áreas centrales, adyacentes a la uretra, la comprimen, la estrechan y provocan toda la sintomatología que tiene el paciente. Si observamos la relación que hay entre la edad del paciente y la frecuencia, vamos a ver que va aumentando según aumenta la edad del paciente. Tenemos que en la cuarta década hay una frecuencia de un 10 a un 20%, para llegar a la séptima década a una incidencia del 90%. Es decir, que casi todos los hombres en mayor o en menor medida, cuando lleguen a esta edad, van a tener algún grado de hiperplasia nodular de la próstata. Esta hiperplasia es una lesión benigna y carece de potencial maligno, pero sí, desde el punto de vista clínico, es algo bastante molesto, ya que provoca disuria, dificultad para iniciar la orina, dificultad para cortar el chorro, poliaquiuria, el paciente va muchas veces al baño, presenta nicturia y además puede llegar a ser tanta la compresión que ejerza sobre la uretra y el cuello de la vejiga, que la vejiga tiene que aumentar su fuerza de expulsión, tiene que hipertrofiar su pared para poder eliminar ese remanente de orina que le va quedando. A su vez, ese volumen aumentado de orina y esa presión aumentada dentro de la vejiga se transmite a través de los uréteres hasta el riñón, produciendo la hidronefrosis. La otra patología sumamente importante y grave de la próstata es el carcinoma de próstata. Esta es una patología que aparece mayormente en hombres de edad avanzada. Para el diagnóstico de este carcinoma tenemos varios pasos como son el tacto rectal, la determinación del antígeno prostático específico, que es un marcador tumoral, que si bien aumenta en varias patologías de la próstata, en presencia de un carcinoma lo hace en cifras verdaderamente altas, y luego para confirmar el diagnóstico, la extracción de la biopsia. En esta imagen estamos viendo un corte macroscópico de la próstata donde vemos que presenta un colorido pardo amarillento con múltiples cavidades quísticas, pero en el área periférica donde está marcando la flecha hay una región, hay un área más blanquecina, más densa, y es el área donde está ubicado el carcinoma de próstata. Porque así como decimos que la hiperplasia es del área central, es del área transicional, el carcinoma de próstata tiene elección por las partes periféricas y más particularmente posterior de la próstata. La microscopía que podemos ver nos muestra un patrón difuso. Recuerden que es un adenocarcinoma, en este caso con un patrón difuso, con células que van en columnas, que van en hilera y formando también algunos niditos y van infiltrando el estroma. En esta imagen vamos a ver los sitios más frecuentes de las metástasis del carcinoma de próstata. Dentro de los primeros lugares donde va a ir la metástasis son los ganglios linfáticos
pélvicos. Por vía linfática va a estos ganglios y luego por vía linfática o hemática puede llegar a distintos lugares como a dar metástasis pulmonares, hepáticas, medulares y metástasis óseas. Quisiera hacer énfasis, chicos, y recalcarles la posibilidad de la metástasis ósea del carcinoma de próstata. Es un sitio de elección el hueso. Los huesos que elige con mayor frecuencia son la columna vertebral, las costillas, los huesos de la pelvis y la cabeza del fémur. Recuerde que son lesiones osteoblásticas. Tiene que considerar también que el paciente que tiene un carcinoma de próstata es un paciente de edad, en general de edad avanzada, que también puede ir a la consulta por dolores óseos. Entonces, no subestimen esos dolores óseos y tengan presente que tal vez puede tratarse de la metástasis de un carcinoma de próstata. Eso es todo por este teórico. Muchas gracias por su atención y les mando saludos muy